Ahora que estamos en etapa de semifinales para ambos torneos, me pareció interesante hablar un poco de los jugadores que no debieron ser convocados a su selección para la Copa América o para la Euro, basándonos en su temporada regular y comparar si se vio o no reflejado en su torneo internacional. Antes de empezar, vamos a aclarar una cosa: si decimos que no merecían ser convocados los jugadores en la lista es meramente por su temporada con su club. Hay veces en las que las convocatorias de los jugadores son porque se ajustan muy bien al sistema técnico, porque el técnico los conoce desde hace un montón de tiempo, o porque son especialistas en alguna cosa en particular. Pero bueno, hablar de razonamiento no es tan entretenido, así que vamos a empezar con la lista. El primero de la lista es Luke Shaw, con Inglaterra. Un nombre que no tiene absolutamente ningún sentido que haya sido convocado por Southgate para la Eurocopa. Les explico por qué. Luke Shaw ha estado lesionado prácticamente toda la temporada con el Manchester United. El tipo jugó 12 partidos de liga en todo el año y su último partido completo fue el 4 de febrero. Gareth Southgate convocó a la Eurocopa a un jugador que tuvo sus primeros minutos en el torneo hasta cuartos de final, cuando ya estaba terminando el partido y parecía que serían eliminados por Suiza. Es decir, lo metió para no hacer el absoluto ridículo en caso de que cayeran eliminados y que Shaw no jugara un solo minuto. Y digo que no tiene sentido que lo haya llamado porque Shaw es el único lateral izquierdo de toda la convocatoria de Inglaterra. El sector izquierdo del equipo ha estado muerto todo el torneo porque en lugar de llevarse un lateral izquierdo sano, decidió que parcharía la posición cambiando de banda a Kieran Trippier. Así es, un lateral derecho nominal que nunca ha jugado en esa posición estuvo toda la Eurocopa cubriendo el puesto en caso de que se recuperara a tiempo Shaw. Y miren, yo sé que el nivel de la selección inglesa en la lateral izquierda no es tremendo. Sin poder contar con Chilwell ni Shaw por lesiones, habrían tenido que usar a gente como Rico Henry o Tyrone Mitchell, que en nombre claramente son peores, pero al menos tendrías a alguien que sí puede jugar por ese sector de manera natural. Llevar a un jugador con 4 meses de lesión con la esperanza de que vuelva a tope con Inglaterra a partir de cuartos de final me parece un error tremendo por parte del entrenador de Inglaterra. El siguiente nombre que tenemos es Jorge Sánchez, de la selección mexicana. El lateral derecho mexicano jugó toda la Copa América de titular en los 3 partidos de fase de grupos que disputó con su selección. El asunto aquí es que fue más un premio de consolación para Sánchez que un mérito deportivo, ya que el tipo no jugó prácticamente nada con los 2 equipos que tuvo durante esta temporada. Su carta le pertenecía al Ajax, que después de 2 jornadas se deshizo de él y terminó jugando para el Porto, equipo en el que nunca consiguió adaptarse, nunca consiguió entrar en la rotación de manera seria y nunca demostró tener nivel para jugar en uno de los grandes de Portugal. Jorge Sánchez jugó 14 partidos con el Porto en toda la temporada, pero de esos 14 solo fue titular en 5 y solo en 3 jugó los 90 minutos, prácticamente nada para un jugador que es llamado a selección nacional. Lo peor del caso es que los últimos 2 meses ni siquiera fue convocado a la banca con el Porto, así que llegó a jugar con su selección después de 3 meses de inactividad. Sobra decir que no lo hizo nada bien con el conjunto mexicano, aunque realmente nadie lo hizo bien con el conjunto mexicano. Y hoy en día ya ni siquiera pertenece al Porto al haber regresado a su país para jugar en la liga local. Por minutos, por la calidad de los minutos y por la situación que vivía en su club, no tiene sentido que haya sido convocado con su selección. Siguiente nombre, Leroy Sané, probablemente el que más minutos haya jugado de los que están en la lista, pero no creo que haya tenido méritos suficientes para ser convocado por Julian Nagelsmann. Leroy Sané, como todos los años, presentó una campaña muy irregular. Arrancó tremendo la temporada con el Bayern, metiendo 8 goles en sus primeros 9 partidos con el equipo esta temporada. Números absolutamente locos para alguien que juega en banda, pero como siempre fue diluyéndose con el paso de los partidos y en conjunto con el nivel del Bayern en general, hasta que llegó a la segunda mitad de la temporada en la que decidió desaparecer por completo. Leroy Sané, desde enero hasta la eliminación de Alemania en cuartos de final, hizo un solo gol, aquel que le marcó al Real Madrid en semifinales de Champions y que fue suficiente para engañar a la gente con que estaba en un buen momento cuando estuvo desaparecido totalmente durante todo el segundo curso futbolístico. Esto empeoró cuando Nagelsmann decidió que Sané jugaría de titular sobre Florian Wirtz las eliminatorias de la Euro, decisión que yo nunca entendí y que terminó costándole caro en el partido contra España, en el que regala todo el primer tiempo con Sané de titular cuando fue mucho más peligrosa la selección cuando jugó Florian Wirtz. Recordemos que en el puesto de Sané podría haber ido gente como Karim Adeyemi, que terminó muy bien la temporada con el Borussia Dortmund jugando en la final de la Champions League ante el Real Madrid, o incluso gente como Julian Brandt, que también tuvo un muy buen cierre de temporada con el Dortmund. Sané lleva siendo un fantasma en cancha desde el inicio del año, no tenía méritos para ser titular con esta Alemania sobre gente como Wirtz, al que le terminó quitando el puesto de manera inexplicable, y creo que al final insistir con él fue una de las razones de la eliminación de los locales en cuartos de final. Volvemos a la Copa América, ahora con Gabriel Martinelli, un jugador que tuvo un bajón brutal entre sus últimas 2 temporadas. Martinelli probablemente fuera uno de los mejores extremos de la Premier en la 22-23. Hizo 15 goles y 5 asistencias con el Arsenal en una temporada en la que no fueron campeones por muy poco. Pero la temporada pasada Martinelli decidió que su equipo tendría que arreglárselas sin él y redujo sus números de 15 a solo 6 goles en toda la temporada en Inglaterra. Y lo peor es que en sus últimos 4 meses de Premier League con el Arsenal solo consiguió hacer 2 goles y 2 asistencias, sumado a que los últimos 11 partidos
partidos de liga solo jugó 1 de titular. El momento en el que venía Martinelli era terrible para una posición que la verdad Brasil tiene bastante cubierta. Entre Vinicius, Rodrigo y Savinho, Martinelli terminó siendo la cuarta opción para el técnico en una Brasil que tampoco es que jugara mucho. Brasil cayó en penales ante Uruguay en cuartos de final y Martinelli jugó poco más de 10 minutos en todo el torneo. Intrascendente en el Arsenal esta temporada, intrascendente en lo poco que jugó en selección y con un puesto que estaba más que cubierto, creo que su convocatoria pudo haberse aprovechado para un perfil distinto con la pentacampeona del mundo. Continuamos con uno bastante polémico por su actuación en su último partido, Joao Félix. Seamos sinceros, entiendo la parte de talento que tiene Joao Félix, que saca únicamente cuando juega contra el Atlético de Madrid, pero no había razón alguna para convocarle si vemos lo que hizo durante la temporada. Similar a Sané, su inicio con el Barcelona parecía prometedor con números bastante peores que los del Leroy, pero que tenía pinta que sería un muy buen elemento para una banda de la que adolece el FC Barcelona. Pero su temporada completa fue una absoluta decepción en términos generales, terminó perdiendo el puesto ante Rafinha, que jugando a banda cambiada se veía mejor que Joao en su puesto natural. Desde enero Joao jugó solo 5 partidos de titular con el Barcelona y no terminó los 90 minutos en ninguno de ellos. Al final, ese rendimiento terminó trasladándose a Portugal, en el que no jugó los partidos importantes de titular, aun cuando Rafael Leao estuvo bastante flojo. Le permitieron jugar el partido ante Georgia cuando ya estaba garantizado el primer lugar de Portugal y terminaron perdiendo aquel partido sin nada de parte de Joao Félix, y lo metieron en el minuto 105 de la eliminatoria contra Francia, en la que lo único que hizo fue fallar un penal que terminó por eliminar a Portugal. Da la impresión de que esta temporada es la despedida de Joao Félix como promesa del fútbol y por lo mismo creo que no había razones para convocarle más allá de tener la esperanza de que por fin jugara acorde al talento que tiene. Seguimos con Copa América y vamos a hablar de Gio Lo Celso, un jugador que siempre ha sido dos caras de una misma moneda. Cuando juega en clubes en España parece un jugador y cuando le ha tocado intentarlo en Inglaterra es otro completamente distinto. Gio Lo Celso jugó 494 minutos en toda la temporada pasada con el Tottenham. Jugó únicamente 4 de titular en todo el año en Premier League. Le podemos sumar 2 partidos si contamos Copa Nacional, pero estos números hablan de un futbolista que no ha sido considerado como importante en su equipo durante toda la temporada. Ni siquiera podemos decir que aprovechó sus minutos en Liga, ya que terminó con 2 goles y 2 asistencias en todo el año, y esas 2 asistencias fueron en el mismo partido. Yo aquí reconozco que no tengo idea de la percepción del jugador en Argentina, sé que tampoco es considerado como un jugador muy importante por Scaloni, si vemos que solo ha jugado de arranque contra Perú en el partido en el que Argentina ya tenía el liderazgo prácticamente garantizado, pero no sé si la percepción del aficionado es distinta en selección que en club, porque si uno mira su rendimiento en el Tottenham, en el que ha habido oportunidades para los centrocampistas, y ver que no ha conseguido impactar, parece que su convocatoria es mucho premio para Lo Celso. Pero hey, si alguien tiene más conocimiento de la opinión del jugador en Argentina, siéntanse libre de corregirme en los comentarios. Continuamos la lista con Memphis Depay, un delantero que ha sido titular con Países Bajos toda la Eurocopa y que yo no entiendo ni siquiera el por qué está convocado en una posición en la que va sobrada Países Bajos. Memphis ha tenido temporadas grises desde su último paso en el Olympique de Lyon, ni en el Barça ni en el Atlético terminó de rendir, pero en particular esta última temporada en el Atlético de Madrid fue bastante gris para ser llamado como punta de referencia en Países Bajos. Memphis hizo 5 goles y una asistencia en Liga esta temporada con el Atlético de Madrid. 2 de esos 5 goles los hizo en los primeros 3 partidos del año. Desde enero solo jugó 6 partidos de titular con el equipo del Cholo Simeone y su pase ahora mismo está como agente libre, ya ni siquiera pertenece al equipo colchonero. Yo sé que Depay es el primero en la lista que sí hizo algo con su selección en la Euro y lo más probable es que arranque las semifinales de titular porque Ronald Koeman parece gustarle más su esquema con él, pero en la banca tiene a Weghorst, que ya en el Mundial habían tenido momentos interesantes, y a Zirkzee, una de las revelaciones de la temporada en la Serie A, que apenas ha tenido minutos cuando media Europa se está peleando por su pase en el mercado de fichajes. Más allá de la preferencia de Koeman y de que de momento le está funcionando ponerlo de titular, yo no entendí la convocatoria de Depay. Y veremos si no termina costándole las semifinales del torneo. Cerramos la lista con Rafael Santos Borré, otro que yo desconozco el contexto del jugador en selección, no sé si el entrenador de Colombia tiene algún encaje específico en su juego, pero viendo su temporada regular no comprendo por qué fue convocado con Colombia. Borré pertenecía al Frankfurt al inicio de la temporada, pero después de no jugar un solo minuto en las primeras fechas fue vendido al Werder Bremen, en donde en la primera mitad del año tuvo bastantes minutos, pero solo registró 4 goles en la primera parte de la temporada, y a partir de enero no volvió a marcar ni volvió a ser titular en realidad. Fue suplente todo el año hasta que llegó Internacional en Brasil y decidió regresarlo a Sudamérica. En Internacional ha jugado, aunque fueron pocos partidos porque acaba de empezar la liga, pero me sorprende su convocatoria viendo sus números en club cuando Colombia tiene bastante bien cubierta esa posición en plantilla, con John Córdoba, John Durán, Miguel Borja,
Ya llevas 3 9s que están bastante bien. Me parece raro terminar llevando un cuarto 9 que no venía en un gran momento durante su temporada regular. A Borré lo probó en el primer partido del torneo y a partir de ahí ya no volvió a ser titular en Copa América. Entrando de suplente ha tenido oportunidades, pero las ha fallado, como aquella ante Brasil a puerta vacía. Borré no venía de su mejor temporada en el fútbol de clubes y considerando todas las opciones que ya llevó a Copa América, su convocatoria me sorprende bastante en lo personal. Y bueno, hasta aquí el video de jugadores que no debieron ser convocados, en nuestra opinión claramente. Les recuerdo que esto es solo con lo hecho en torneos con sus equipos, no con la selección nacional. Entiendo que uno que otro de los que están en la lista es porque es difícil dejar nombres importantes afuera, pero hay que admitir que uno que otro sí no tiene ningún sentido que hayan sido convocados con su selección. Si llegaron hasta aquí, dejen en los comentarios qué jugador consideran que no debió ser convocado por la temporada regular que hizo con su club, y si no están de acuerdo con alguno de los que están en la lista. Sería divertido leerlos. Si llegaron hasta aquí, por favor denle un like, se los agradecería muchísimo y ayuda mucho a que sigamos trayendo videos como este. Suscríbanse si les gustó y esperen más contenido de la Copa América y de la Eurocopa en lo que queda del mes. Muchísimas gracias por ver hasta aquí y nos vemos en el que viene.